había un anhelo muy profundo de que nosotros queríamos tener 8 hijos. Yo sé que decir eso actualmente ya está bien loco, ¿no? De tener 8 hijos, pero era nuestro anhelo, tener 8. Y yo decía, por lo menos 6, por lo menos 6. Pero había un problema, que mi esposa y yo nos casamos ya grandes. Ella tenía 30 años, yo tenía 29 años. Entonces sí representaba un problema para tener 6, 8 hijos. Pero el punto que quiero llegar es desde el momento en que nosotros estábamos pensando y anhelando a nuestros hijos, hubo un anhelo muy profundo, y era que ellos sirvieran a Dios, todos los 4. Nosotros nunca pensamos que nuestros hijos, ellos fueran gente que se congregara y sirviera en un ministerio, que está excelente y está bien, pero esa jamás fue nuestra intención. Nosotros desde el principio deseábamos fuertemente que ellos sirvieran a Dios. Al primero estaba en el vientre y le llamábamos Nahum Judá, y profetizábamos sobre él diciendo: Dios, tú vas a levantar un ministro de alabanza. Y 22 años después, ahí está mi hijo ministrando la alabanza. El segundo, orábamos y le pedíamos dirección: Señor, que llegue a ser un profeta, alguien que se levante como pastor. Le vamos a poner Elías Abisaí. Y mi hijo le encanta todo lo que es la teología, y ya hasta me da miedo cuando predico, porque todo me analiza. Sí, él es como muy dado a esa parte teológica, y de hecho me ayuda a mí también para ser más cuerdo en las cosas que hablo, ¿verdad? Y bueno, mi hija, fueron 2 hijos, y después las 2 siguientes deseábamos que ella, la tercera, ella fuese alguien que pudiera dar consejo. Dios pone algo en el corazón de los padres, y de alguna forma nos da la intuición de lo que van a lograr ellos. Y me acuerdo que decíamos: tú vas a ser sensible a la gente, tú vas a tener un corazón por la gente. Ella, de hecho, sus carreras están dirigidas hacia eso. Ella va a estudiar todo lo que tiene que ver con consejería familiar, etcétera. Y la más chica, le pusimos el nombre de mi esposa, Isabel, y le dije, cuando estábamos profetizándole, cuando ella era pequeña, dijimos: tú vas a ser como tu madre, tú vas a ser misionera, te vas a levantar y vas a ir. Dios nos da de alguna forma discernimiento de lo que los hijos van a llegar a ser o lograr. Y con el tiempo trabajamos con ellos, educándolos en casa, el homeschooling que le llaman, y trabajamos con ellos. Mis hijos, excepto el grande, ninguno de ellos, excepto el grande, fue un poquitito de tiempo nada más en el kinder. Ellos no han pisado las escuelas pues normales, por así decirlo. Ellos jamás han ido a una escuela secundaria, nada, todo ha sido en casa. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo teníamos una visión concreta con ellos. Vamos a ser servidores de ellos, y nos pusimos a trabajar día y noche trabajando, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Y en ese proceso trabajamos 14, 15 años de una forma muy intensa con ellos, pero nos confiamos en algo. Nos confiamos en, decimos, hemos trabajado. De hecho, mi esposa hizo una frase o un dicho: trabaja los primeros 15 años, dedícalos completamente a tus hijos, y después descansa en eso. ¿Y qué cree? Dígame, ¿qué? No era así. No era así. Nos equivocamos, y de cierta forma abandonamos ese trabajo hasta cierto punto, no completamente, pensando que ellos ya iban a estar fuertes para lo que habíamos trabajado tantos años. Quiero aclarar que mis hijos no andan mal o cosas así, pero yo digo: Dios, no son lo que yo creí que ellos iban a hacer a esa edad. Nos confiamos, y ahorita estamos levantando otra vez oración, ánimo, diciéndole: Dios, que ellos te sirvan, ellos, sus hijos, mis nietos, tataranietos, que todas las generaciones de nuestra familia te sirvan, Señor. Y ese es el anhelo que debe existir en cada uno de nosotros. Yo creía que era algo porque Dios en aquel entonces nos estaba dirigiendo al pastorado, pero descubrí que cada familia
cristiana tiene que tener ese anhelo, que sus hijos sirvan al Dios viviente, que sus hijos sirvan a ese Dios que ha hecho milagros contigo. Tú tienes y yo tenemos que desear que ellos, esa siguiente generación, no se pierda. ¿Sabe cuál ha sido mi tristeza en los últimos años? Digo, Dios, tenemos que retomar la visión familiar. Tenemos que servirte todos, desde el más chico hasta el más grande. Señor, que te ame, que te conozca, que te sirva. Pero desafortunadamente he visto tantos fracasos con nuestros hijos en este sentido. Mire, Dios hizo grandes milagros con usted, hermano, hermana. Dios de una forma sobrenatural, y tú le has conocido a ese Dios grande y poderoso. Tú has conocido a ese Dios que te ha librado, que te ha sanado. Has visto respuestas poderosas por parte de Él. Él ha hecho cosas extraordinarias contigo, pero debes de entender que eso tiene que suceder también con tus hijos. De otra forma van a vivir una religión cristiana. Conozco un hombre que admiro mucho, de oración, profeta tremendo en nuestra congregación, pero mi pesar es que sus hijos, exceptuando su hija, tiene 2 hijos y una hija, sus 2 hijos están perdidos en el mundo. Y perdidos en el mundo, no digo que son los peores de la ciudad, pero simplemente que no estén en los caminos de Dios es suficiente para estar perdidos. Y yo digo, Señor, ¿cómo pudo venir este fracaso a la familia de este gran hombre de oración? ¿Cómo pudo suceder esto? Y luego aún más, lo tengo que decir, pero que se quede aquí. Aún en el ámbito pastoral he visto fracasos tremendos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en las iglesias cristianas? ¿Por qué se está perdiendo nuestra siguiente generación? ¿Qué está pasando? Es que Dios nos está llevando nuevamente a que tengamos una visión generacional. Esto es, que volvamos y pensemos ya no solamente en nosotros, que pensemos en nuestros hijos, nietos y bisnietos. ¿Sabe usted que si usted tiene una visión generacional, te puede salvar de un divorcio? Solamente por pensar como Dios piensa, Él va a bendecir hasta 1000 generaciones, dice Éxodo capítulo 20. Va a bendecir hasta 1000 generaciones. Maldice hasta la 3ª y 4ª generación, pero bendice 1000 generaciones. Porque tenemos un Dios que piensa de forma generacional. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a pensar como Dios piensa, a ver como Dios ve, vamos a llegar a esto. Te puedes ahorrar muchos problemas, porque estás pensando en tus hijos, estás pensando en tus nietos. ¿Y sabes qué sucede? Que si tú un día, si tú y yo podemos incrustar en nuestro corazón una mentalidad generacional, puedes salvar tu propio matrimonio. ¿Cómo? Porque todos los matrimonios hemos tenido problemas. Levante la mano el matrimonio que no tiene problemas. Ninguno, ¿verdad? Si no, te bajaba el carro de fuego y se lo llevaba a usted y a su esposa. Todos tenemos problemas. ¿Y sabes qué tipo de mentalidad detiene un fracaso matrimonial? Que tú pienses en tus hijos, nietos y bisnietos. Cuando tú entiendes que tu decisión trae maldición o bendición a tus generaciones, entonces tú te detienes. Te detienes y dices, no, tengo que luchar más por este matrimonio. Tengo que hacer que funcione. Tengo que hacer que algo suceda, porque mis hijos no vayan a llevar los fracasos míos o de mi esposo o de mi esposa. Ellos no van a llevar nuestros fracasos. Entonces hay un ánimo más fuerte de decir, esto tiene que funcionar. Mi matrimonio, mi familia tiene que funcionar. No puede destruirse mi casa. ¿Por qué? Porque mis hijos y mis nietos, ellos tienen que caminar con Dios. Escuche esto: lo más grande para un hijo no es su mamá. Las mamás dicen, ay, pastor, no, hermana, lo siento, pero no. Y lo más grande para sus hijos, lo más grande, tampoco eres tú, papá.
Entonces, ¿quién, pastor? Los dos. Los dos. Llegó un joven con un consejero familiar y dijo, el típico joven, y como traía mucha prisa el consejero, dijo, pues ya, todos los jóvenes tienen problemas con sus papás. Y le dijo, bueno, ¿y cómo estás con tu papá? Como diciéndole, ya saca todo para ministrarte, ¿verdad? Y el joven dijo, bien, bien, me la llevo súper bien con mi papá. Entonces el consejero dijo, caray. Bueno, con tu mamá, ¿cómo estás? Y el muchacho dijo, bien, de maravilla. Entonces dijo, entonces, ¿para qué está aquí? Y le dijo, y entonces, ¿cuál es tu problema? Y dijo, es que mis papás se están separando. Lo más grande para tu hijo no eres tu mamá, no eres tu papá, son los dos. Y lo que más le duele a un hijo, lo más doloroso de un hijo, lo más profunda, la herida más profunda que un hijo pueda tener, es ver fracasar el matrimonio de sus padres. Es lo más doloroso. Tú puedes equivocarte, pegarle a tu hijo, puedes equivocarte, gritarle a tu hijo, puedes equivocarte e incluso, espero que nosotros no, ¿verdad? Algún hombre estar con otra mujer y después restaurar. Pero lo más doloroso es ver que sus padres se separen y se divorcien. Es lo más doloroso. Lo más difícil. Y es que, hermanos, este mal no es nuevo. Este fracaso que estamos viendo actualmente entre las familias no es algo que está recientemente sucediendo. En lo absoluto, podemos ver el ejemplo del rey David. El rey David tuvo un linaje, por una parte que fue de bendición, pero por otra parte fue de maldición. Podemos verlo con Absalón, Tamar, Amnón. Absalón mata a su medio hermano Amnón porque su medio hermano Amnón abusó de su hermana, su media hermana. Ella fue violada, pues, Tamar, por su propio medio hermano. Eso fue un fracaso tremendo para la vida y la familia del rey David. Podemos ver el ejemplo del sumo sacerdote Elí y sus hijos. Otro fracaso tremendo. Podemos ver fracasos tremendos. Estos dos hijos de este hombre fueron muertos en la guerra por causa de sus pecados, que ellos se acostaban con las mujeres en el templo y robaban de los sacrificios que hacían la gente o el pueblo de Israel a Dios. Y Dios trajo un juicio muy severo, no solamente contra Elí, el sumo sacerdote, sino con sus hijos. Y no solamente con sus hijos, sino que con todas las generaciones, porque después Dios lo maldijo. Le dijo, toda tu generación por parte de los hombres van a morir. Y aquel que ejerza ministerio, dice, lo voy a echar fuera. Y Dios trajo un fuerte juicio contra ellos, contra el sumo sacerdote Elí. Maldijo Dios la primera generación que fueron sus hijos. Y después podemos ver a Abiatar, el sacerdote, que después Salomón lo echó del sacerdocio y se cumplió la palabra que el Señor le había dado a Elí décadas antes. Y así podemos ver el fracaso de Salomón. Pero podemos ver fracasos tremendos. Pero por otra parte también podemos ver hombres que fueron grandemente bendecidos por Dios, y también sus generaciones. Hermanos, ¿sabía usted que usted puede salvar de la muerte a su hijo solamente por vivir una vida íntegra delante de Dios? Es asombroso, asombroso. En un tiempo de estudio de Primera y Segunda de Reyes hace años, el Señor me permitió ver esto y fue algo maravilloso cuando lo pude ver. El Espíritu Santo me abrió los ojos y ver cómo el comportamiento de David impactó sus generaciones. Impactó sus generaciones. Y usted sabe, del rey David sabemos que fue un hombre conforme a su corazón. Y en toda la Biblia nosotros no encontramos que Dios se exprese así de otro hombre o de otra mujer o de una mujer. No lo va a encontrar en la Biblia. El único del cual Dios dijo, un hombre conforme a mi corazón, fue el rey David. Un comportamiento prácticamente
es que estoy exceptuando lo que sucedió con Betsabé y Urías Eteo, que lo mandó matar y se quedó con la esposa de este hombre, exceptuando ese gran pecado o ese pecado que él cometió y que Dios lo disciplinó duramente. Exceptuando eso, él vivió una vida tan íntegra, tan agradable a Dios, un comportamiento, un amor por Dios. De hecho, el comportamiento con Dios, la obediencia con Dios, no viene, el gozo de obedecer a Dios no viene de obedecerlo. El gozo viene de una intimidad con el Espíritu Santo. De ahí Dios produce gozo para que nosotros podamos obedecer. Y este hombre vivió en una intimidad con el Espíritu Santo tan profunda que después él obedeció a Dios como casi nadie. Un hombre tremendo, un hombre profundo en las cosas de Dios. Y mire todo lo que Dios hizo con él. Primera de Reyes 11, me voy a brincar poquito. Primera de Reyes 11, del 9 al 12. Mire hasta dónde alcanzó la bendición de Dios sobre David, el rey David y sus generaciones. Dice, vamos a ver aquí un poquito de la vida de Salomón, que al principio se portó muy bien, pero después terminó algo mal. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, mire lo que dice aquí, observe. Sin embargo, no lo haré en tus días, o sea, no lo haré mientras vivas. Y luego, ¿qué dice? Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Que dijo: oh, tu padre vivió una vida tan íntegra, fue un hombre tan enteramente conmigo en su corazón. Oh, tu padre, por amor a tu padre, no voy a dividir el reino, no lo voy a destruir. Mereces, trajiste mujeres de todas partes, ya erigieron y levantaron sus templos paganos y estaban adorando a sus dioses en la misma ciudad santa de Jerusalén. Y mereces que destruya tu reino. Pero me acordé de algo. Me acordé de tu papá. Me acordé de tu papá. Y como tu papá vivió una vida tan íntegra delante de mí, no lo voy a hacer. No te voy a disciplinar como mereces, porque tu padre fue un hombre conforme a mi corazón. Le pregunto yo: ¿valdrá la pena vivir una vida íntegra para Dios y que nuestras generaciones sean bendecidas? ¿Valdrá la pena? Yo creo que sí. Mire, ya David había muerto. Ya David había muerto. Ya habían pasado algunas décadas cuando Dios le dijo esto a Salomón. Y mire hasta dónde llegó la vida de este hombre, su influencia y la bendición que Dios le dio, generacional. Mire, Primera de Reyes 15, 1 y versículos del 3 al 5. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabot, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Abiam era el nieto de David. ¿Era qué? El nieto de David. Dice: y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Cuando dice David su padre, estamos obviamente diciendo que no era su papá. Su papá, su abuelo fue Salomón y el bisabuelo fue el rey David. Dice 4: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio, ¿qué dice?
lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Aquí está el versículo: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo lo tocante a Urías Eteo. Lo que le mencioné. Mire, ya habían pasado décadas y décadas y décadas, y Dios dice: oh, me sigo acordando de ese hombre que me amó. Yo voy a bendecir sus generaciones. Su comportamiento fue tan agradable que alcanzó hasta el nieto. Mire, este rey había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando dice que Dios le dio lámpara a Jerusalén, le estaba diciendo: mereces por tu culpa que toda esa ciudad sea destruida. Mereces que sea destruida. Tú y todos tus hijos y toda esta gente debería de morir. Pero me acordé de un hombre que vivió íntegramente, y por eso no la destruyó. Me fui, no alargarme más en este punto. Me fui viendo los siguientes reyes, tataranietos, bisnietos, tataranietos, y esas generaciones de David, y cada vez encontraba, y Dios Jehová no destruyó Jerusalén por amor a David, su hijo. Y Dios Jehová no destruyó. ¿Sabe cuánto duró? ¿Sabe cuánto duró esa bendición? Hice una cuenta de 209 años. La vida de un hombre impactó generaciones, 2 siglos completos. El comportamiento de ese hombre salvó de la muerte, salvó de la destrucción una ciudad por más de 200 años. Hermano, ¿por qué no vivir una vida íntegra? ¿Por qué no vivir una vida agradable a Dios? ¿Por qué no entregar nuestras vidas y bendecir a nuestros hijos, nietos, tataranietos? Quizás con tu comportamiento estés salvando la vida de tu nieto. Es impactante cómo Dios bendice las generaciones de aquellos que entregan sus vidas para amarle y servirle. Y es que Dios piensa siempre de una forma generacional. Dios quiere que nosotros adoptemos, es el anhelo de Él, que adoptemos ese tipo de pensamiento, pensar de forma generacional. Es un anhelo de Dios, porque Él sabe que nos podemos ahorrar muchos problemas. De hecho, todo lo que Dios bendice, lo bendice de forma generacional. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de que Israel estaba en Egipto, el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse mucho. Entonces Faraón se dio cuenta y estratégicamente llama a 2 parteras y les dice: necesito que dejen vivir a las niñas, pero a los niños necesito que los maten. Ellos deben morir. Porque él temía que después se fortaleciera tanto el pueblo que se le rebelara a él mismo. Entonces él entendió que para poder debilitar al pueblo de Israel necesitaba que los nacimientos cayesen y que de los varoncitos y de las pequeñitas que abundase. Y estas 2 parteras temían a Dios. Diga conmigo: temían a Dios. Entonces ellas, cuando fueron delante de Faraón, les da la indicación, ellas se van, pero ellas temían a Dios y no lo hicieron. Y después Faraón se enoja, las manda a llamar y les dice: ¿por qué no los mataron? Dice Éxodo 1:15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo lo que le acabo de comentar, lo que hicieran. Pero cuando ellas salvaron las vidas de los pequeños, mire lo que Dios hizo con ellas. Mire lo que hizo con Fua y Cifra. Mire Éxodo 1:21. Y por haber las parteras, ¿qué dice? Temido a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dice Dios, ¿qué hizo? Prosperó, ¿qué? Sus, ¿qué? Familias.
Otra vez, aquí podemos ver, estas mujeres temieron a Dios y Dios dijo, ustedes dos me han temido, ¿qué voy a hacer? Todas las personas que estén alrededor de ustedes, yo las voy a bendecir porque ustedes me temieron. O sea, cuando Dios bendice a alguien, no lo bendice solamente a él, bendice a todas las personas que estén cerca de él, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus padres, todos reciben de la bendición del comportamiento de esa persona. ¿Cuántos quieren vivir para Dios? ¿Cuántos quieren bendecir a sus generaciones? Aleluya. Denle un aplauso al Señor y diga, yo quiero eso, Señor. Yo te alabo. Y es que Dios piensa de forma generacional. Y podemos ver en Mateo capítulo 1, no lo voy a leer porque es un poquito largo. Está la genealogía de Jesús. En Lucas podemos ver la otra genealogía también. Y podemos ver todos los bisabuelos, abuelos, todo lo que viene de la genealogía de Jesús. Fueron 14 en total, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí podemos ver que Dios es un Dios de genealogías o generaciones. Ahora, la salvación de nuestras familias, Dios no pensó en salvarte solamente a ti. Desde el principio Dios pensó en salvar familias completas. Miren lo que dice Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra, porque Dios piensa de una forma familiar y generacional. Dios no dijo, yo te voy a salvar a ti, no, yo quiero salvar toda tu familia y todas tus generaciones que vienen después de ti. Entonces eso es el deseo y el anhelo de Dios, y lo confirma con el profeta Jeremías 31:1. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios, ¿qué dice? A todas las familias de Israel, refiriéndose a nosotros, el Israel espiritual, ¿verdad? Y Él salvará a todas las familias, porque es el anhelo de Dios, salvar familias. Sin embargo, Dios está diciéndonos a nosotros, yo quiero que ustedes, a los padres, yo quiero que ustedes vivan vidas íntegras, yo quiero que ustedes me conozcan. Y Dios en esencia nos dice, ustedes padres me conocen, pero te voy a preguntar algo, ¿tus hijos le conocen? Esa es la pregunta. ¿Nuestros hijos le conocen? Le voy a decir esto sobre mis hijos. Ellos van a la iglesia, han tenido cierta experiencia con Dios, pero mi oración por las mañanas de todos los días es, Señor, que te conozcan como yo te conozco, porque yo sé que si ellos te conocen como yo te conozco, o aún más, yo sé que ellos nunca se apartarán de tus caminos y siempre te servirán y buscarán que sus propios hijos también te amen y te sirvan. Hermanos, nosotros, lo digo por los matrimonios y adultos, nosotros conocimos a Dios de una forma sobrenatural. Cada quien tuvo una experiencia tremenda, pero necesitamos trabajar para que nuestros hijos tengan esa experiencia diaria con Dios. Abraham fue un hombre que Dios lo usó de muchas formas y Dios se le manifestó de muchas maneras. Cuando Dios se le aparece para darle la promesa de un hijo, cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, cuando Dios hace el pacto con él, etcétera. Abraham tuvo muchos encuentros con Dios. Abraham conocía a Dios y él todas sus experiencias las pasó a su hijo Isaac. Después Isaac tuvo también otros encuentros con Dios. Y Isaac, él tuvo una relación íntima igual que su padre. El problema es cuando llegamos a la tercera generación con Jacob. Jacob viene siendo el nieto de Abraham, hijo de Isaac.
El problema es ahí. El problema es que desde que Jacob era pequeño, él escuchó de sus padres todo lo que Dios había hecho con ellos. Él sabía lo que había sucedido con Sodoma y Gomorra. Jacob sabía cómo el ángel les había visitado. Él sabía todos los milagros que Dios había hecho con su abuelo y su padre. Pero había algo con Jacob, él no lo conocía. Él conocía las historias de sus padres, pero él no conocía a Dios. ¿Cómo sabemos que él no conocía a Dios? Mintió, robó, por así decirlo, la primogenitura, engañó a su padre. Y esas son evidencias de que él no tenía una relación íntima con Dios. Y es aquí a donde quiero llegar. Tú puedes tener una experiencia íntima con Dios, pero eso no garantiza que tus hijos la tengan. Y es donde nosotros tenemos que trabajar. Es donde nosotros tenemos que imprimir todo nuestro ser y toda nuestra fuerza para lograr que ellos lleguen a conocer al Dios que nosotros hemos conocido. Jacob llegó a ser después un íntimo de Dios, tanto así que el pueblo de Israel, tanto así que el pueblo de Israel que hoy conocemos y que está en Medio Oriente, no fueron llamados abrahamitas o isaítas, fueron llamados israelitas, que fue el nombre que Dios le dio a Jacob. Le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y este hombre que no conocía a Dios llegó a conocer íntimamente a Dios. Lo que te estoy queriendo decir es que no te desesperes con tus hijos si tú ves que ellos como que no avanzan. Tú ves y dices: ay, jole, ya me echó otra mentira. ¿Le han echado mentiras sus hijos? Ay, jole, yo creo que en mi casa nada más. Gracias, hijo. Ahí es donde yo me doy cuenta. Mis hijos todavía no tienen profundidad con Dios. Han tenido ciertas experiencias con Él. Sirven a Dios. Y yo sé que conocen al Espíritu Santo, pero también sé que todavía no viven en las profundidades de las aguas del Espíritu Santo. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa, porque yo sé que si ellos entran a las aguas del Espíritu Santo profundas, sé que van a ser transformados como Jacob fue cuando tuvo ese encuentro cara a cara con Dios, o el ángel. Porque ahí es donde somos transformados. Es ahí. Llevarlos ahí, hermanos, no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque para nosotros tampoco es fácil. Y le voy a decir algo sobre la oración. ¿Sabe por qué decimos: oh, cómo Dios usa al pastor Molina? Oh, cómo Dios usa a fulanito de tal en YouTube? Pero ¿sabe por qué los usa Dios? Porque son gente de oración. Pero le voy a decir esto: a ellos les costó esfuerzo tras esfuerzo orar. Orar no es fácil, pues. Si para alguien es fácil, gloria a Dios. Pero si yo puedo decir qué fue lo que más me costó a mí, fue la oración. La Biblia me gustaba, la leía, pero cuando entraba a la oración, hacía 2 o 3 oraciones y decía: ¿y ahora qué te digo? Y lo primero que aprendí cuando empecé era que yo le decía a Dios: ¿sabes qué? Te voy a decir lo mismo, no sé qué más decirte, pues te voy a decir todo lo que te dije una vez. Pero yo lo hacía de corazón. Y la clave, hermanos, fue estar ahí, sientas o no sientas, entiendas o no entiendas, es estar ahí,
es estar ahí buscándole a Él, creciendo en la palabra. Y conforme crezcamos en la palabra de Dios, entonces podremos entrar más a las profundidades de Él. Y eso es lo que más trabajo cuesta, pero eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos: orar. No ores por ellos solamente cuando estés en tu cuarto. Toma a tus hijos, tómalos contigo y dígales: vamos a orar. Y más de alguno va a decir: sí, papá, sí. O eso nomás sucede en mi casa. Están muy ocupados, muchas cosas. Devocional. ¿Por qué no nos avisaste antes? Que no sé qué. Vénganse. ¿Sabe qué? Usted tiene que animar, pero si es necesario, por decirlo así, casi obligar a sus hijos: vénganse, vamos a orar y a leer un capítulo de la Biblia juntos. Porque le voy a decir esto: si usted no los anima a orar, ellos no van a orar. Difícilmente alguno va a orar. Vamos a hacer una excepción ahí. Difícilmente alguno va a orar. Tú tienes que provocar que eso suceda. Hermanos, tener hijos exitosos en el modelo de Dios, hermanos, es mucho trabajo. Porque a veces vas a llegar cansado de tu casa y vas a decir: y todavía tengo que darles el devocional a mis hijos, y todavía tengo que orar con ellos. Sí, sobre tu cansancio se hacen estas cosas. La visión familiar, el impactar nuestras generaciones, toma tiempo y mucho esfuerzo. En la primera carta de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe y le dice sobre los requisitos de los obispos: que gobiernen bien su casa. ¿Y qué cree? Eso no solamente es para los pastores. Dile que está a ti: también es para ti. Que gobiernen bien su casa. ¿Y cómo empiezas gobernando bien tu casa? Enseñando a orar a tus hijos, animándote a ti mismo, porque tú tienes que animarte, seguir. Y yo sé que tú has fallado. Ninguna, creo que soy el único aquí, Dios mío. Pero yo creo que has fallado más de alguna vez en orar. Alguien puede decir: es cierto, ¿sí? O que yo te digo esto: no te desanimes, sigue, 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 y no pares. Aunque 10 días, 20 días fallares, levántate otra vez y hazlo. No te rindas nunca. Por tus generaciones, por tu casa, no te rindas. No te rindas. No te rindas. Y vamos a impactar nuestras generaciones. Y lo segundo que tienes que hacer es la palabra. La palabra. La palabra. Vamos a leer un capítulo. Proverbios. En la TLA. Lea. Yo le digo a mis hijos: voy a leer el capítulo, vas a escoger el que más te guste y me vas a decir por qué. Y la chiquita, cuando estaba más chiquita, salía con no sé qué, pero le decía: está muy bien, hija, tu opinión. Tenía como 4 o 5 años. No nos reíamos, quiero aclarar, ahorita nos reímos aquí, pero allá no nos reíamos, lo tomábamos en serio. Y yo no permitía que mis hijos se burlaran de ella. Ahorita aquí nos reímos todos y está bien. Y nos tomamos leer el capítulo. Vénganse, vamos a orar. Vamos a orar. Ponga un canto de adoración, especialmente de los que le gusten a ellos, porque a veces queremos poner nada más los nuestros. Un día mi hijo me dijo: oye, hijo, me dijo: papá, ¿qué pasó, hijo? Me dice: ¿no puedes poner uno que me gusta a mí? Le dije: bueno, está bien. Es que ponía por los que me gustan a mí. No solamente ore por ellos, ore con ellos. Otro recurso que ha sido de mucha bendición en nuestras vidas son libros cristianos enfocados en el ámbito pastoral y principalmente misionero. Hay un hermano ruso que hasta el día de hoy creo que vive, ya de estar muy mayor o quizás ya murió. Él vivió en ese tiempo difícil en Rusia, y su papá en Rusia era pastor. Bueno, en el libro leíamos un capítulo por día,
Ya sentaba a los chiquillos, a ver, siéntese. Y yo les empezaba a leer. Y en ese libro leímos su biografía de él, en esencia. Y nos dimos cuenta cómo metieron a su papá por predicar el evangelio. Murió su padre de él en la cárcel. Posteriormente su hermana murió también. Y pasaron hambres increíbles. Y les sucedieron tantas cosas. Pero ellos seguían confiando en Dios. Y en un capítulo que estaba leyendo con mis hijos, literal, desde la más chiquita hasta mi esposa que estaba ahí y mis 4 hijos y yo, estábamos llorando por lo que estábamos leyendo de la vida de este hermano. Un sacrificio que vale la pena, se llama ese libro. Fue tan impactante ese libro y fue de tanta bendición también, hermanos, que se lo recomiendo. Búsquelo. Es un material extra que también le va a ayudar. ¿Cuántos quieren impactar sus generaciones? Trabajemos. Póngase de pie un momento, por favor. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, ¿qué dice? Si no desmayamos. Queremos ver generaciones transformadas, hermanos. Trabajemos sobre nuestro cansancio. El esfuerzo es un valor que debes tener. Mi esposa, un día ella me enseñó esto. Quiero decirle que mi esposa era misionera o no sé, pastora, ¿cómo decirlo? A la iglesia que yo llegué. El primer día que yo llegué a la iglesia, ella estaba predicando. Yo dije, wow, qué mujer. Dije, qué tremendo. Y sí, qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque ella es colérica. Y es como, y Dios me ha pulido mucho con ella, la verdad. Me ha pulido Dios mucho, porque yo soy melancólico. Imagínense, con una colérica, Dios me alineó. Dijo, ponte las pilas. Y ella me enseñó esta frase: no le des a Dios nada que no te cueste. Ella lo aprendió de la Biblia. ¿Quién dijo esas palabras? No le daré a Dios nada que no me cueste. El rey David. Él dijo, no, cuando iba a ir a comprar el terreno, ¿verdad? Para hacer el sacrificio. Dice, no le daré a Dios nada que no me cueste. E igual yo le invito a que haga esta oración junto conmigo y le digamos a Dios, no le daré a Dios nada que no me cueste. Y eso significa en una palabra, esfuerzo. Esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces en la palabra, en la oración y en todo lo que hagas para Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú abres nuestros ojos y nuestros oídos para comprender la importancia de las generaciones. Padre, mi generación, salva a mis hijos, salva a mis nietos y bisnietos que aún no nacen, Señor. Pero sobre todo, Señor, que mis hijos te conozcan, que conozcan al único Dios verdadero, al que ha hecho milagros conmigo. Dile con tus propias palabras, Padre, lo que tú has hecho conmigo, hazlo con mis hijos, hazlo con ellos también, hazlo con sus generaciones. Padre, que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento y que todas mis generaciones te conozcan, Señor, que tengan ese encuentro cara a cara contigo, Padre, porque si ellos entran a las profundidades de tu corazón, ellos no se podrán escapar de ti. Tú los salvarás. Tú los salvarás. Salva a mis hijos y que te conozcan. Que te conozcan, Señor.
que no se pierdan, Señor, que te sirvan a ti, que te amen y que te sirvan, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor.